Ok, vamos a continuar con este tema que después de haber visto otros que tienen que ver con lo que es la moral, con lo que es la ética y con otros valores de los cuales ya hemos referido, qué entendemos por cada uno de los valores y que de manera precisa nosotros indicamos que el área que se encarga del estudio de los valores lo es precisamente la filosofía. Un brazo de la filosofía, la llamada axiología, ¿correcto? La que nos va a indicar el estudio de los valores. Y este es uno de los lugares, perdón, uno de los temas que tenemos que ahondar para poder debatir en el ámbito jurídico, ¿correcto? Ok, entonces, en clases anteriores nosotros nos permitimos identificar sobre el tráfico de órganos. Ahora, son dos cosas muy importantes sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. Hay una declaración, la Declaración de Estambul, y lo vamos a poner acá, Declaración de Estambul. Ok. Para tratar de manera urgente los problemas cada vez mayores de turismo de trasplantes y tráfico de los donantes de órganos ante la escasez mundial de órganos para trasplante, existe un comité directivo convocado en Dubái en diciembre de 2007 por la Sociedad de Transplantes y la Sociedad Internacional de Nefrología. Se hizo cargo del trabajo preparatorio para la reunión. El borrador de la declaración de dicho comité se divulgó y se revisó de acuerdo con los comentarios formulados por más de 150 representantes convocados a esta reunión, denominada la Declaración de Estambul. Se llevó a cabo del 30 de abril al 2 de mayo del 2008. Representa el consenso de los participantes, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a las siguientes consideraciones. Punto número 1, vínculos del país con la sociedad de trasplantes. Los cuales fueron seleccionados
de acuerdo a los vínculos del país con la sociedad de trasplantes, que representa prácticamente a todos los países con los problemas de trasplantes, representantes de sociedades internacionales y, por supuesto, el Vaticano, personas con cargos directivos en nefrología y trasplantes, participantes en el ámbito de las políticas públicas de trasplantes de órganos y eticistas, antropólogos, sociólogos, especialistas en cuestiones jurídicas de prestigio por sus publicaciones sobre la política y la práctica de los trasplantes. Ahora, el trasplante de órganos, uno de los milagros médicos del siglo XX, ha alargado y mejorado la vida de cientos de miles de pacientes a nivel mundial. Los grandes avances científicos y clínicos de entregados profesionales de la salud, así como los numerosos actos de generosidad de los donantes de órganos y sus familias, han hecho que los trasplantes ya no sean solo una terapia que salva vidas, sino también un brillante símbolo de solidaridad humana. Aún así, estos logros han estado manchados por numerosos informes sobre el tráfico de seres humanos que se utiliza para extraer órganos y sobre pacientes turistas de países ricos que viajan al extranjero para comprar órganos a la gente con menos recursos. En el 2004, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a los Estados miembros para que tomaran medidas para proteger a los grupos más pobres y vulnerables del turismo de trasplantes y la venta de tejidos y órganos, y abordasen el problema más amplio del tráfico internacional de tejidos y órganos humanos. Para tratar los urgentes y cada vez mayores problemas de la venta de órganos, el turismo de trasplantes y el tráfico de los donantes de órganos, ante la escasez mundial de órganos, se celebró en Estambul el 30 de abril del 2008 una cumbre en la que se reunieron más de 150 representantes de organismos médicos y científicos de todo el mundo, oficiales de gobierno, científicos sociales y eticistas, un comité directivo convocado en Dubái en diciembre del 2007 por la Sociedad de Trasplantes y la Sociedad Internacional de Nefrología. Se hizo cargo del trabajo preparatorio para la reunión. Ahora, el borrador de declaración de dicho comité se divulgó ampliamente y se revisó debido a los acuerdos, a los comentarios recibidos. En la cumbre, el borrador fue revisado, fue examinado por grupos de trabajo y finalizado en deliberaciones plenarias. La presente declaración representa el consenso de los participantes de la cumbre. Todos los países necesitan un marco jurídico
y profesional para administrar la donación de órganos y las actividades de trasplantes, así como un sistema normativo de supervisión transparente que garantice la seguridad del donante y del receptor, y la aplicación de normas y prohibiciones sobre prácticas no éticas. Las prácticas no éticas son en parte una consecuencia no deseada de la escasez mundial de órganos para trasplantes. Por lo tanto, cada país debería luchar tanto para garantizar la aplicación de programas que prevengan la carencia de órganos, como para ofrecer órganos que satisfagan las necesidades de trasplantes de sus residentes a partir de donantes de su propia población o a través de la cooperación internacional. El potencial terapéutico de la donación de órganos de personas fallecidas debería maximizarse, no solo para los riñones, sino también para otros órganos, según las necesidades de cada país. La lucha por iniciar o mejorar los trasplantes de donantes fallecidos es esencial para minimizar la carga de los donantes vivos. Ahora, los programas educativos son útiles para hacer frente a las barreras, ideas falsas y desconfianza que impiden actualmente el desarrollo suficiente de la donación de órganos de personas fallecidas. Para que los programas de trasplantes tengan éxito, también es esencial que exista una infraestructura de sistema sanitario pertinente. El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano, pero a menudo no es una realidad. La proporción de cuidados a los donantes vivos antes, durante y después de la intervención no es menos importante que cuidar al receptor del trasplante. Un resultado positivo para un receptor nunca puede justificar el daño a un donante vivo. Al contrario, para que el trasplante con donante vivo se considere un éxito, tiene que salir bien para ambos. La declaración se basa en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La amplia representación de la Cumbre de Estambul refleja la importancia de la colaboración internacional y el consenso mundial para mejorar las prácticas de donación y trasplantes. La declaración se enviará a las organizaciones profesionales pertinentes y a autoridades sanitarias de todos los países para su consideración. Las víctimas del tráfico de órganos y el turismo de trasplantes no deben ser el legado de los trasplantes, sino más bien una celebración del obsequio de la salud de una persona a otra. Ahora, ¿qué definiciones podemos nosotros precisar en este tema, en este tan debatido tema que ha venido a arañar a la humanidad? Porque desafortunadamente se ha buscado y se ha encontrado una fuente o una mina de oro para muchas personas que desafortunadamente trafican sin ninguna ética moral sobre los órganos. Y el primero es el tráfico de órganos. El tráfico de órganos podemos definirlo o explicarlo como la obtención, el transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas, o sus órganos mediante una amenaza,
uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño o abuso de poder o de posición vulnerable, o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte de un tercero para obtener el traspaso del control sobre el donante potencial, dirigido a la explotación mediante la extracción de órganos para trasplante. La comercialización de trasplantes es otro de las definiciones que tenemos que tener presente. La comercialización de trasplantes es una política o práctica en la que un órgano se trata como una mercancía, incluida la compra, venta o utilización para conseguir beneficios materiales. El viaje para trasplante, que es otra de las definiciones, es el traslado de órganos. Donantes, receptores o profesionales de trasplante fuera de las fronteras jurisdiccionales, dirigido a realizar un trasplante. El viaje para trasplantes se convierte en turismo de trasplantes si implica el tráfico de órganos o la comercialización de trasplantes, o si los recursos dedicados a suministrar trasplantes a pacientes de otro país debilitan la capacidad del país de ofrecer servicios de trasplantes a su propia población. Principios. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para que ustedes formalicen o definen estos temas con sus propias palabras, los puedan transcribir en sus libretas para yo después, como actividad, ponerla en la plataforma. 2 minutos.
Muy bien. Hecho lo anterior, entonces tenemos que explicar los principios con respecto al tema. Los gobiernos nacionales que trabajan en colaboración con organizaciones internacionales y no gubernamentales deberían desarrollar e implementar programas integrales para la revisión, prevención y tratamiento de la insuficiencia orgánica, que incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, número 1, el avance de la investigación clínica y científica, programas eficaces basados en pautas internacionales para tratar y mantener a pacientes con enfermedades terminales, como un programa de diálisis para pacientes con problemas renales. Esto con el fin de minimizar la movilidad y la mortalidad, junto con programas de trasplantes para dichas enfermedades. Un tercer principio podría ser que deben incluir el trasplante de órganos como el mejor tratamiento de insuficiencias orgánicas para receptores adecuados desde el punto de vista médico. Ahora, número 2. Cada país o jurisdicción debería desarrollar e implementar legislación que regule la recuperación de órganos de donantes vivos y fallecidos y la práctica del trasplante de acuerdo con la normatividad internacional, por supuesto. Como primer punto, se deberían desarrollar e implementar políticas y procedimientos para maximizar el número de órganos disponibles para trasplantes, de acuerdo con estos principios. Número 2, las donaciones y los trasplantes requieren la supervisión y responsabilidad de las autoridades sanitarias de cada país para garantizar transparencia y seguridad. Número 4, para la supervisión es necesario un registro nacional o regional que registre los trasplantes de donantes vivos y fallecidos. Entre los componentes claves de programas eficaces se incluye la educación y la conciencia pública, la educación y formación de profesionales de la salud y las responsabilidades definidas de todos los participantes en el Sistema Nacional de Trasplantes y Donación de Órganos. Número 3, los órganos para trasplantes deberían estar repartidos equitativamente en los países o jurisdicciones para los receptores adecuados, independientemente del sexo, del grupo étnico, religión o posición social o económica. Es importante las compensaciones económicas o ganancias materiales de cualquiera de las partes. No deben afectar al cumplimiento de las reglas de distribución pertinentes. Un cuarto punto es que los cuidados médicos óptimos a corto y largo plazo deberían ser objetivo principal de las políticas y programas de trasplantes para garantizar la salud de los donantes y los receptores. Las compensaciones económicas o ganancias materiales de cualquiera de las partes no debe anular la importancia primaria del bienestar y salud de los donantes y receptores. Las jurisdicciones, los países y las regiones deberían luchar por conseguir la autosuficiencia en la donación de órganos, suministrando un número suficiente de órganos procedentes del país a los residentes que los necesiten o a través de la cooperación regional. La colaboración entre países no es incompatible con la autosuficiencia nacional,
siempre y cuando la colaboración proteja a los vulnerables, promueva la igualdad entre la población de donantes y receptores y no cumpla estos principios. El tratamiento de pacientes que no pertenecen al país o su jurisdicción no puede aceptar exclusivamente si no perjudica la capacidad de un país de ofrecer servicios de trasplantes o su propia población. Hasta aquí les doy 2 minutos para que ustedes reflexionen y pueda yo hacer preguntas que las voy a subir a la plataforma para que ustedes participen en la misma. 2 minutos.
Ok, para finalizar, vamos a continuar con el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes que violan los principios de igualdad, justicia y respeto de la dignidad humana y deberían, por supuesto, prohibirse. Vamos a entrar de lleno a esta violación que nos interesa. Y en ese sentido, ok, ok. Entonces, puesto que los donantes con menos recursos económicos, más vulnerables, definitivamente que son el blanco de la comercialización de trasplantes, se produce inexorablemente una injusticia y deberá prohibirse. En la resolución 4425, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a los países para evitar la compra y venta de órganos humanos para trasplantes. Entre las prohibiciones de estas prácticas se debería incluir la prohibición de todo tipo de anuncios, incluido el soporte electrónico e impreso, solicitudes o mediaciones que se dirijan a la comercialización de trasplantes, el tráfico de órganos o el turismo de trasplantes. Dichas prohibiciones también deberían penar las actuaciones como las revisiones médicas de